El tema para el día de hoy tiene como título hashtag serpiente gobernando. Ya es que los hashtags ya están tan de moda, están famosos. Serpiente gobernando. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12, 9, que por cierto fue uno de nuestros temas que están en internet, ahí en YouTube, ¿verdad? Se encuentran. Dice Apocalipsis 12, 9, y también el versículo 12. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, pongan la atención a esto, el cual dice, engaña al mundo entero. Hay un engaño en este mundo. Y el que lo hace, ¿quién es? Satanás, la serpiente antigua. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego vamos hasta el versículo 12, que dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, una expresión de dolor, ups, ahora sí, cuidado. Ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, de las islas, ¿verdad? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este es un tema que vimos ya hace tiempo atrás, decía, está en internet, y vimos cómo el enemigo es lanzado del cielo, en esa visión que ve Juan, lo lanza a la tierra, ya no hay más entrada para él a estar acusando a los hijos de Dios, porque ese es su trabajo de él, es calumniador, dice la palabra de Dios, por eso es su nombre. Él es calumniador y se la pasa calumniando, se la pasa acusando a los hijos de Dios, y llega un momento llegará el momento en que Dios ya no le permitirá entrada, pero será un momento en el cual, dice, él desciende a la tierra, dice el versículo 12, pero él ya viene bastante, ese engañador que todo el tiempo ha engañado a este mundo, viene muy furioso, porque dice que es la señal de que a él le queda muy poquito tiempo. Eso ya lo vimos nosotros en el libro de Apocalipsis, pero sí es interesante que analicemos por qué tanto sufrimiento en este mundo, por qué tanto engaño, por qué tanta mentira. Hoy se está haciendo famoso eso que no es nuevo, todo el tiempo ha existido, le llaman aquí en inglés fake news, noticias falsas, ¿verdad? Eso no es nuevo. Todo el tiempo la gente en las guerras mienten, dan mala información. La historia que a veces nosotros conocemos es una historia manipulada, como siempre dicen, la historia les escriben los ganadores. Ya no sabemos realmente qué pasó, sabemos lo que otros quieren que nosotros sepamos, porque todo es falsas noticias. Eso no es nuevo, ¿eh? Hoy lo están haciendo famoso para personajes, ¿verdad?, que están tratando de encubrir sus fechorías y decir que todo lo que dicen de ellos es mentira, cuando muchas cosas son verdades. Entonces, realmente nunca hemos visto fuera del paraíso de Dios una vida buena. Desde que Satanás, de acuerdo a Génesis capítulo 3, engañó a esos primeros seres humanos que Dios hizo, directamente a la mujer, fue sacado del paraíso. Desde ese momento, hermanos, no ha habido tiempos buenos. Hoy tampoco, en nuestro presente, es un tiempo alentador. Satanás ha engañado, de acuerdo a la Biblia, y la mujer lo dijo claramente en Génesis, dice, la serpiente me engañó y comí. Cuando hablamos de engaño, ¿de qué estamos hablando? De que te manipula la información, que te manipula las cosas, que fue lo que hizo con que Dios te dijo esto, y empezó a manipular el mensaje, empezó a manipular la mente, las intenciones, y ella lo reconoció cuando dijo, la serpiente me engañó y comí. Y dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis que Satanás es el que engaña al mundo entero. Vivimos en un mundo bastante difícil. El engaño es usado siempre, y nosotros lo vemos porque es usado para desviar la atención
y que tú no mires realmente las necesidades de tu vida. Satanás siempre engaña a los matrimonios. No, hombre, para lo que te fuiste a escoger, para lo que fuiste a encontrar, para la mujer, para el hombre, para los hijos que tienes. La gran verdad es que Satanás desvía la mentalidad buena, lo correcto, el esfuerzo, la lucha que nosotros queremos que den un resultado positivo en nuestra vida, que nos den felicidad, que nos den alegrías, que nos den algo bueno. Satanás es el que nos manipula y empezamos a pensar otras cosas. No, esto no vale nada, mi vida ya no sirve para nada, y para qué esto. Y empezamos a desviar nuestras mejores intenciones engañadas por Satanás. Y empezamos a ver mucho sufrimiento. Es peligroso, hermanos, cuando nosotros somos desviados de lo real, de lo que realmente tiene valor en nuestra vida, de lo que realmente vale. Yo me acuerdo, hermanos, con tristeza me acuerdo de mis errores. Cuando mi hija me regaló este hermoso carro que hasta la vez traigo, hermanos, olía nuevo, estaba nuevecito, pero impecable mi carro. ¿Cómo regañaba yo a mis hijos? Fíjate, con cuidado. No abras la puerta así, lo vas a golpear. No, ya te limpiaste los zapatos. Vayan y véanlo ahorita cómo está. Claro, ya tiene conmigo, 10 años, 11 años. Estamos en 18, ya tiene 12 años conmigo. 12 años conmigo tiene ese carro. Vayan y véanlo cómo está. Por cierto que ayer, con eso de que ya están haciendo la inteligencia artificial, ya está, no, pero mi carro salió más vivo. Como ayer estuvo lloviendo tan feo, no quiso arrancar, no podía llegar a la conferencia. No pude llegar a la conferencia porque llegué y clic, 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 y a ver algo arrancar, pues no quiso. No, y digo, está la inteligencia artificial está fuerte, hasta saben cuándo no quieren salir. Así que hoy le quité el carro a mi hijo, ¿verdad? Y salí con su carro, ese sí salió, tenía que salir en lancha ayer, yo creo, temprano, estaba bien feo la lluvia. Y bueno, eso es solamente una broma. Pero la gran verdad, amados hermanos, es que nosotros estamos necesitando hoy día que realmente aprendamos a valorar lo que sí tiene valor. Los carros, por eso dice la Biblia que el mundo pasa, que es lo que vamos a ver más adelante. El mundo pasa, las cosas pasan. Mis hijos ahí los tengo, pero pues ya la regué en aquellos tiempos, eché a perder el momento. Me estoy dando a explicar en esto. O sea, engañosamente perdí la dirección de lo que vale más en mi vida. ¿Estamos? ¿Dicen amén? Satanás es lo que vino a hacer. Engañosamente nos hace perder de vista lo que realmente vale para nosotros. Hoy vemos personas que utilizan, por ejemplo, a los inmigrantes. Miren los mensajes de hoy, ¿verdad? Nos utilizan aquí y en todo el mundo como un escudo para desviar las responsabilidades de la persona, para tapar sus desvergonzadas ambiciones. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que pasó esta semana con este presidente de aquí de los Estados Unidos, quienes llamó a los inmigrantes que son como serpientes. En otras palabras, que muerden la mano que les da de comer, pues eso es lo que quiso decir. Esto no es así. ¿Por qué? Porque solamente utiliza a los inmigrantes como una manera de desviar la atención de sus errores. Los utiliza solamente para que hablen más de los inmigrantes y se dejen de estar hablando de las tonterías que habla el Señor. Todas estas cosas falsas, lo único que vienen a hacer es a ver la muestra de la manera en que se vive en este mundo con engaños, demostrando falsos patriotismos, ignorancia, falta de lealtad a la comunidad y a las promesas que hacen. Porque lo que escuchamos muchas veces de gente son más discursos de bares, pláticas de allá de un bar, más que discursos políticos de las personas, que deberían ser bueno cuando la política se toma como debe de ser, una buena relación. Por otro lado, hermanos, vemos la sociedad de nuestros padres. La sociedad nuestra, cómo crecimos. ¿Se acuerdan, hermanos,
en los tiempos nuestros y en nuestros padres, cómo vimos crecer la corrupción? ¿O usted no creció, no se acuerda de cómo creció la corrupción cuando usted estaba en sus tiempos? ¿No veía la corrupción? ¿Fue algo ajeno a usted o apenas la acaba de conocer? No, hermanos, crecimos con ella, lo vimos crecer la inmoralidad. Junto con nosotros y con nuestros padres vimos crecer la descomposición social, la descomposición religiosa, la descomposición política. Y hoy no querríamos preguntarnos por qué hay tanto desorden. No nos preguntemos por qué hay tanta maldad. Si la vimos crecer con nosotros y las personas, nuestros padres, nosotros mismos, nunca detuvimos nada. Al contrario, la sociedad la alabó. Hay una falta de desorden, un desorden, una falta de educación cívica, un aumento desproporcionado de suicidios, hay un aumento desproporcionado de acoso en todas las expresiones, una falta de respeto total de unos por los otros y aún por nosotros mismos. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Yo no estoy hablando de Marte, ni de la Luna, ni de ningún otro planeta. Es mi sociedad en la cual estoy viviendo. A menos que nada más yo lo esté mirando, no creo. Porque eso es lo que nosotros podemos ver a diario. Ahora escuchamos el desesperado grito de #MeToo. Mujeres acosadas en todas partes. Y no nada más vamos a ver eso, porque ya lo estamos viendo también el aumento, no nada más del hombre acosando a la mujer, ahora también las mujeres acosando a los hombres. Y no solamente vemos eso, sino también los hombres acosando a los mismos hombres de su mismo sexo. Hay una guerra a todo nivel en la sociedad, hermanos. Hay una descomposición tal que el hombre y la mujer están confrontados en una lucha. Ahora la descomposición ha sido tal que ahora ya está, se ha estado trabajando en que el hombre y la mujer estén, en lugar de ser compañeros de vida, ahora la sociedad lo está poniendo uno contra otro. Ahora las mujeres están haciendo su grupo aparte, los hombres aparte, y está habiendo toda una descomposición tal que esto no es lo que ustedes y yo queremos para nuestros hijos, ni tampoco para nosotros para vivir. Porque la palabra de Dios nos enseña totalmente cosas y un estilo de vida muy diferente. Pero ¿por qué pasa todas estas cosas? La serpiente gobernando, Satanás engañador desde un principio. Amén. Manipulando las mentes, engañando a los hombres, engañando a las mujeres, confrontándonos unos con otros, padres contra hijos. Es terrible cómo los padres matan a sus hijos. ¿Cuántas noticias no tenemos constantemente de cuántos padres están matando a sus hijos? El otro día en un grupo de mis primos que tenemos, una de mis primas puso un video que yo no pude ver. La verdad se me destrozó el corazón y nomás creo que vi la mitad del video. Un señor que dicen que estaba, ya no puedo creer las noticias de cómo son, pero se supone que es un orfanatorio, se ve que era un país asiático por el lenguaje, y un hombre golpeando a unos niñitos pequeñitos, como la pequeñita que tenemos aquí, y un niñito más chiquito, o tal vez de la edad de Arturito. Ese niño, ¿sabe cómo lo tenía golpeándolo? Estaba desnudo el niño, le bajó los pantaloncitos, una vara tenía el señor, y el niño estaba colgado, y él golpeándole, y el niño grito y grito, y él que se callara. Pues ¿cómo se iba a callar el niño? Y no se callaba y más lo golpeaba. Y otra niñita también sin calzoncitos, golpe y golpe, hermanos, en las pompis, y golpe, y tirada la niña, la empujó, se cayó la niña y se quedó ahí, como que le decía que se callaran, y como no se callaban, yo no aguanté, yo apagué y mejor lo apagué. ¿Qué vamos a esperar de esos niños cuando sean grandes?
Todavía nos tendremos cara de preguntarnos por qué pasan las cosas que pasan en esta sociedad. Ese es el mundo que estamos viviendo. Pero yo recuerdo que en mi infancia, en mi juventud, se alentaba a las juergas, se alentaba a la maldad, a la inmoralidad, como hoy también. Y se tomaba siempre en nuestros países latinos, se tomó como pretexto la mente abierta del primer mundo, de los países del primer mundo. Y siempre, no sé si ustedes recuerdan, siempre decíamos, y es que esto lo hacen en Estados Unidos. Uy, no, es que en Suiza tienen una mente abierta, no son escandalosos como aquí. Pueden andar de desnudos, pueden hacer esto, se quejan porque los bares, los negocios de prostitución cierran a cierta hora. No, allá está abierto toda la noche y te amaneces y mente abierta. ¿Y qué tiene que ver? Que según en los países de primer mundo, como ellos le llaman, hagan eso. Pero ¿se acuerdan que ese era el pretexto que teníamos nosotros en nuestros tiempos? Al menos yo crecí en un puerto turístico llamado Acapulco que no hay nada de cosas buenas, porque siempre los puertos turísticos terminan en los más desastrosos. Amados hermanos, yo recuerdo, ¿por qué nosotros no? Si allá lo hacen. Pero claro que estas personas nunca piensan en los principios, en la ley y el orden que existen en los países de primer mundo. Siempre quieren lo inmoral, lo sucio. ¿Por qué nunca piensan, por ejemplo, en no tirar basura por fuera de un carro? ¿Por qué nunca piensan, por ejemplo, en no andar tirando escupitazos afuera de los carros y los camiones? Eso no lo hace el primer mundo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás engaña la mente de las personas para solamente mirar supuestamente ellos a un país como un ejemplo a seguir, pero en lo inmoral, en lo sucio, en lo corrupto, pero no en la ley, no en el orden? Amén. ¿Por qué, por ejemplo, no piensan en lo bueno, por ejemplo, de Estados Unidos? En ese apoyo que nos dieron cuando llegamos. Yo no me puedo quejar, me ayudaron. Lo primero que cuando yo llegué a unos apartamentos y recuerdo que quienes llegaron ahí fue una iglesia, por cierto, fue First Baptist Carrollton. Llegué, lo primero que llegaron, nos anotaron para regalarnos unos juguetes porque venía Navidad. Nos llevaron comida, recién llegados, necesitados de todo. Hermanos, ¿por qué no aprenden eso, por ejemplo? ¿Por qué no desean eso, por ejemplo, aprender? ¿Por qué, por ejemplo, no en lugar de enseñarle a los hijos a poner la mano y enseñarlos a andar pidiendo dinero, por qué no les enseñan mejor cosas buenas, como por ejemplo aquí los padres americanos hacen con sus hijos? Porque saben que no fueron a regalarnos los papás los juguetes para mis hijos. Ni la comida no la llevaron los papás solitos. ¿Saben quiénes nos los entregaron? Sus hijos. Desde pequeñitos les enseñan a sus hijos a dar a los demás. ¿Se fijan que aquí las personas no tiran las cosas nada más así? Los americanos, los anglos, ellos no tiran las cosas nada más, siempre buscan a alguien a ver si le puede servir. Porque ellos están pensando, a mí no me sirve, pero hay alguien más necesitado que yo, que tal vez ese sí le sirva lo que para mí ya no sirve. ¿Por qué esas cosas no se las enseñamos a nuestros hijos? ¿Por qué la gente no dice, en el primer mundo hacen esto, seamos mente más abierta? Ah, no, la mente abierta es para la inmoralidad, para la prostitución, para todo lo sucio. Ahí sí exigen que se haga lo que en los países del primer mundo. Serpiente gobernando. El que engaña desde el principio al mundo sigue engañando las vidas de las personas. ¿Quién se acuerda de México? En el 2006 salió un proyecto que se hizo famoso ahora, que no creo que haya sido México por muy inteligente, debe haber sido en todos otros países, porque eso no vino de una persona simplemente, vino de gente importante, gente poderosa y muy millonaria y dentro de la política. En el 2006 ya andaba en boga el famoso Proyecto 2030, que hoy conocemos como Proyecto 2030, Proyecto 2030.
que en el 2015 llegó hasta la ONU y que la ONU declaró que va a hacer ese trabajo para todo el mundo. Eso no lo conoció el mundo, o al menos México no lo conoció en el 2015. México lo conoció desde el 2006. Desde el 2006 ya estaba el proyecto que se llamaba Proyecto México, Gran Visión, o Gran Visión Proyecto 2030. Desde el 2006 hasta el 2015 apareció en la ONU. En el 2010 apareció ese proyecto como el plan único que revela estrategias de crecimiento. Lo único que reveló es: se abolió la propiedad privada, se legalizó el despojo de tierras, las costas, los recursos naturales, contra los campesinos, contra los ejidatarios, pescadores e indígenas. Empezaron a perder tantas cosas. Y ahora vemos la realidad de ese gran proyecto 2030 que hicieron. Robaron ejidos. Y eso a mí me consta porque yo tengo propiedad en un ejido. Me quitaron más de la mitad de mi propiedad diciendo que era zona federal, cuando no era zona federal. Pero proyecto para quitar todas las costas. ¿Para qué? Para venderlos a los empresarios, zonas turísticas. Hermanos, se ha hecho un desastre. Ese fue el plan famoso único de México. ¿Y saben cuál es la visión? Se los pongo así. Y tal vez a mis hermanos que puedan verme por internet, chequen Plan 2030 de su país. Y a lo mejor se parece, porque saben que solamente es copy-paste. Nada más una copia y toman copia de lo demás y ya se acabó. Fíjense lo que dice la visión de México en el Plan 2030. Los mexicanos vemos a México como un país de leyes. ¿Cuándo? Para el 2030. Somos un país de leyes, en otras palabras. Lo vemos como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio está seguro, sí, seguro. Ya estamos en el 2018 y no hay nada de seguridad de tu patrimonio en México. Podemos ejercer sin restricciones nuestras libertades y nuestros derechos. Sí, hazlo para que veas lo que te va a pasar. Un país con una economía altamente competitiva que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados. Un país, esto de bien remunerado, ¿verdad? Si no los está presionando acá a Estados Unidos para que por favor ya le suban un poquito al sueldo. Se pusieron a pagar en México insolentemente, por no decir otra cosa, descabelladamente, por hora, como si el salario estuviera tan alto que todavía le van a pagar por hora. Pero bueno, los señores ya tenían ese plan desde antes de mejorar, según ellos, la economía y el salario. ¿En qué se quedaron? Aquí se generando empleos suficientes y bien remunerados. Un país con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado. Pues sí, ponerlo en un papel, pues miren la visión que tiene México, ¿no? Qué bonito sueño guajiro. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuándo van a comenzar? ¿O qué? ¿Van a hacerle a nuestro estilo hispano, que siempre a última hora vamos a hacer las cosas? ¿Se va a erradicar todo esto ya en el 2030? Eso se supone que tiene que ser algo gradual, algo que tiene que irse mejorando. Un país con desarrollo sustentable, en el que existe una cultura de respeto y conservación del medio ambiente, una nación plenamente democrática, en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos. Y señores y señoras, yo les prometo, en el que los actores políticos trabajan de forma corresponsable, construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país. Una nación que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte. No, sí, tan equitativa que siempre hemos sido México el escudo somos una muralla realmente para Estados Unidos. Eso es lo que es México. Siempre ha sido utilizado como la protección al sur. No necesita muros Estados Unidos. México es su muro. Así es. Dice, una nación que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, que ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene una política exterior activa en la promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional. Amados hermanos, ¿qué estamos viendo de todo esto? Palabras. Y estamos viendo un país donde la muerte está a diario. Hablando de México. ¿Y qué será de los países, de los demás gente que nos puede escuchar por internet? Métase a su página de internet y meta su país ahí, Nicaragua, Salvador, y póngale ahí Plan 2030 a ver qué sale.
Y se me hace que va a ser algo parecido. ¿Por qué? Porque el que engaña no son los presidentes ni las personas. Satanás mismo los tiene a todos y los utiliza como engañadores para manipular. ¿Para cuándo van a comenzar estas personas a hacer lo que están prometiendo? Porque lo que nosotros estamos viendo que se fomenta en este mundo es el descontento, la rabia, arreglar todo a punta de cañonazos. Miren México ahorita, como ya todo se está desbordando después de que lo promovieron, después de que nadie lo paró, ahora pues ya el público lo pide, ¿verdad? Sí, que vengan los militares, sí, pues sí, van a venir y van a hacer un desastre. Y lo digo yo que estuve en Argentina en los años 1985 y que pasé por Perú y vi todo el desastre que hicieron los militares en esos países sudamericanos. ¿Eso queremos para México? Va a estar espantoso. ¿Por qué? Porque todo lo quieren arreglar con cañones, con balas, con torturas, con desalojos y impulsan la emigración en masa. La destrucción de la vida humana sigue, la esperanza de cada persona está muriendo. La estrategia que se está utilizando es que las personas, yo le llamo a este sistema una forma de, el ratón ya no pide queso sino salir de la ratonera. Ya lo que salga es bueno. Una manera de ver la vida es tomando control de la humanidad. Es la viva imagen que Cristo Jesús puso en la parábola cuando puso al rico y a Lázaro. ¿Se acuerdan que estaba en sufrimiento? Ya no quería un vaso con agua. Eso era mucho pedir. ¿Qué quería? Ya de perdida que Lázaro mojara la punta de su dedo y le pusiera por lo menos para tener idea de lo que es humedad. Así se iba llevando a la gente a la desesperación en este mundo, donde ya la gente ya pide lo que sea, ya no le importa que venga. Se está viviendo y se está llegando a vivir el proverbio del proverbio que dice, el proverbio judío que dice: más vale perro vivo que león muerto. ¿Esta es la vida que ustedes quieren para ustedes? ¿Esta es la vida que ustedes quieren para sus hijos? ¿Que el mundo pide? Amados hermanos, todo puede fallar, todo, como lo estamos viendo hasta hoy. La política, la economía, aún la religión puede fracasar, pero no Cristo y su iglesia. ¿Pueden decir amén? No Cristo y su iglesia. Lo que yo les he narrado ahorita, aunque tal vez lo sintió usted un poco político, no se trata de política, se trata de entender el mundo y hablar un poco del mundo en que vivimos. Y que por más que se prometa y se diga, no se va a cambiar las cosas. Porque las gentes no buscan el cambio, lo que buscan simplemente es mejorar su economía a como dé lugar. Los países es igual. Miren Inglaterra sigue siendo el mismo pirata de siempre. Fue pirata, los corsarios y todas, robaba los, ¿cómo se llaman? Galeones, los barcos españoles. Pero pues ellos no hacían nada, ¿verdad? No, nosotros no sé, ellos no sé qué pasó, pero pues todo venía de la corona. Sigue pasando lo mismo. No ha cambiado nada, porque Satanás no ha cambiado, sigue siendo el mismo engañador. Todo puede fallarte en esta vida, pero es tiempo de que las personas entiendan que Cristo y su iglesia no falla. Puede fallar la religión y haga la diferencia entre religión e iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Por esto es que la Biblia no la pueden acomodar las personas, ni nosotros la podemos acomodar a nuestra manera de vivir. Ella debe permanecer como lo que es. La palabra de Dios la quieren cambiar, quieren traducirla de otra manera, diferente, que se acomode, que se adecue a la gente inmoral. No puede, la Biblia es una regla. Es como si no tuviéramos un reloj que tuviera la hora correcta todo el tiempo, al cual todos pudiéramos adecuarnos. La Biblia no puede cambiar, porque el mundo pasa, porque nosotros, todo puede cambiar, pero la sociedad puede decir que ahora esto es bueno, que ahora no, que ahora esto es malo, pero la Biblia debe permanecer como está.
y decirnos a cada uno qué está bien y qué está mal. No debe cambiar la Biblia. La Biblia es un faro en las tinieblas de esta humanidad. La religión fracasa. Y fracasa porque se acomoda a los caprichos y a los intereses personales, que muchas veces no es más que no es más que darles a las personas lo que quieren. Hermanos, ¿cómo vamos a venir a la casa de Dios a querer escuchar lo que nosotros queremos? Tenemos que aprender que ya el mundo nos dice lo que queremos oír. Amén. No nos dice lo que queremos oír. Mire, ya vienen las presidenciales, ¿verdad? De México. ¿Qué van a oír el pueblo? Lo que quieren oír. ¿Qué le han dicho los inmigrantes desde que entró Obama? Entró en sus primeros 4 años y no, pues la inmigración vamos a arreglarlo, pero sabía que la inmigración era un buen tema, que sacarle buen provecho y votos para la reelección. No arreglaron nada. Pero sí para la reelección ahí viene y todo el mundo esperando que se arreglara. Nada, oímos lo que queremos oír. Terminaron sus 8 años que logró de presidencia, pero sabían que inmigración todavía podía producir más votos y se chucharon el ojo porque ahora sí les falló. No arreglaron nada. Dijeron, no, a ver si eligen a la próxima presidenta demócrata, ahora sí vamos a arreglar, y van la gente esperando, ahora sí, nada. Un juego diabólico, donde muchas gentes han quitado la vida, se han desesperado. 30, 40 años trabajando acá, 30 años trabajando acá en Estados Unidos, 20 años, ya han dejado todo para irse porque ya se sienten desesperados, acorralados, frustrados. ¿Queremos oír lo que nos gusta? Adelante. Solamente la palabra de Dios debe permanecer así, hermanos, como es. Nos guste o no nos guste, nos tiene que decir lo que es correcto. No podemos hacer que la Biblia cambie nuestro modo de ser, porque entonces, ¿cuál luz, cuál dirección en nuestra vida? Amén, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que no nos cansemos, que a su tiempo segaremos. Sigamos luchando en nuestras vidas. No venga a esta iglesia a esperar que se le digan cosas que a usted le gusta oír. Venga a escuchar la palabra de Dios, que yo procuraré que escuche la palabra de Dios, los consejos de Dios. Los demás son ejemplos que doy solamente para que usted comprenda el valor que tiene la palabra de Dios. Muchas veces la religión también ha fracasado, no nada más porque le da a las personas lo que quieren, sino porque se introducen al poder, quieren manejar la política, quieren manejar las naciones. Miren, hoy tenemos un presidente evangélico. ¿De dónde? Porque si es evangélico es mi hermano, pero pues ya me está pateando. ¿Me explico en esto, hermanos? Porque cuando yo llegué, las iglesias trabajaban con más amor que lo que estamos trabajando hoy en día. Porque hoy hasta las mismas iglesias están cayendo en el despropósito de desechar a sus propios hermanos en Cristo Jesús, lavados con la misma sangre del Cordero. ¿Lo han visto? Los mismos que nos miraban bien ya no nos saludan tan bien, porque ya nos ven como que les venimos a robar su jubilación, sobre todo los de más edad. Tan lindos hermanos que nos trataban. Está cambiando, están luchando, muchos de ellos, algunos son buenas personas, pero están luchando con esa situación. Estamos en situaciones difíciles. Pero la iglesia comete un error cuando se mete en política. No digo que alguien de aquí, yo ya lo he enseñado en otras ocasiones, no se vaya a meter a la política. Usted tiene todo el derecho de meterse, ¿cómo que no? Pero nunca a la iglesia. ¿Me explico en esto? Hay diferencia. Nosotros la iglesia debe permanecer aparte, porque si no pasa lo mismo que utilizan los gobiernos. Los gobiernos siempre utilizan las religiones para ocuparlos como punta de lanza, van por delante. Tiran los bombazos por acá, pero la iglesia va por acá, curando. Por acá van las balas y por acá van curando. Lo mismo hicieron los españoles, lo mismo siguen haciendo las potencias. Todo mundo quiere ocupar la religión como
la forma de piedad de su país. Y ahí es donde falla la religión. No debe de entrar en ese juego. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que quiere utilizar la religión de lo que sea, de lo que sea, como le llamen. Y ahí es donde fracasa todo. Nosotros no estamos para eso. La religión te puede fallar, todo te puede fallar, pero Cristo Jesús y su iglesia nunca te va a fallar. Porque la iglesia nunca va a cambiar los principios bíblicos, nunca los va a cambiar. La iglesia de Cristo no, los cristianos no. Puede cambiarlo el grupo religioso, sí. Pero las iglesias de Cristo van a permanecer firmes en los principios bíblicos. Y nosotros tenemos que aprender y vivir en esos principios bíblicos. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27 dice: si alguno se cree religioso, amén, católicos, mormones, jesuitas, bueno, son católicos, ¿verdad? Testigos, evangélicos y no denominacionales y bautistas. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vacía, hueca, es vana, dice la Biblia. La religión pura y sin mácula, o sea, limpia, delante de Dios el Padre es esta. Tenemos aquí gente que quiera expresar su religión, o sea, su creencia, su adoración. Eso es religión. La religión es lo externo o lo que exteriorizamos de nuestras creencias. Esa es nuestra religión. O sea, lo que hacemos, las acciones que hacemos, la adoración, lo que creemos, esa es la religión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago menciona 3 cosas importantes para alguien que se cree religioso. Primero, o 4 serían. Primero, que refrene su lengua, o sea, su forma de hablar, de ser. Porque hay muchas personas que son bien cristianas, bien budistas y lo que sea. Pero ay Dios, cuando se trata de hablar con otras personas, dicen: no me gusta oír a esta persona. No, es pésimo oír con esta persona. No respeta a los demás, habla de todo el mundo, se come a todo el mundo, se burla de todo el mundo. Bueno, pues ¿qué tiene esta persona? Y dice que es cristiana y dice que es religiosa. Así que el primer consejo que da Santiago aquí es: cuide su forma de hablar, cuidemos nuestra manera de expresarnos de las demás personas. Ahora dice, ¿quieren realmente llevar una religión limpia? Aquí va. Visite a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha de este mundo. 3 cosas importantes. Si alguien vive muy apegado a su secta o a su religión, y ya que estas son siempre para ayudar a la humanidad, bueno, Santiago dice, primero un control de su vocabulario. Segundo, el amor, esa es la religión. Su amor, su devoción, su creencia, su práctica, su adoración debe ser limpia y libre de pecados. Porque si no, ella se engaña a sí misma. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando el individuo se preocupa, cuando la palabra de Dios dice aquí, en donde leímos, visitar a los huérfanos, quiere decir, nos preocupamos por los pobres. Nos preocupamos por verificar, por favorecer, por ayudar. En otras palabras, a los más vulnerables, a los desprotegidos, a los pobres en sus sufrimientos, que son los ejemplificados por los huérfanos, las viudas. Amén. En su tiempo las viudas no tenían nada, no eran dueñas de nada.
En sus tiempos de Juan, la ley era de que las mujeres casadas no tenían propiedades. Era difícil que ellas pudieran tener propiedades. Más bien las poseían el hijo mayor de la familia en muchas sociedades. Así que al hombre, a la mujer le convenía estar casadita y mantenerse quietecita ahí al lado de su esposo. Así que qué bueno que ya cambiaron las leyes, ¿verdad? Y ahora ya dice no. Y ahora por lo menos dice, ahora mitad y mitad y cada quien vaya y disfrute lo suyo. Pero antes no, antes se quedaba, te divorciabas y y se quedaba toda tu posesión con el marido. Se moría, pasaba a tu hijo mayor, y si tú querías algo de comer tenías que estar ahí pegadito y quietecita con tu hijo o con tu marido. Entonces las cosas cambiaban. Por eso dice la palabra de Dios, habla de las viudas. Hoy es diferente, pero es lo mismo. Habla de personas desprotegidas, personas que no tienen apoyo, no hay en ellas un apoyo para salir adelante. Y los huérfanos, que también estaban, ¿verdad?, llenos por todas las calles de huérfanos, personas que quedaban sin hijos, que también estaban desprotegidos, maltratados por las personas. Dice la palabra de Dios, ¿de verdad? ¿Quieres saber cuál es la religión pura y sin mácula, limpia? Que dentro de tu religión estén incluidos que tú, no tu religión, tú como individuo y yo como persona, tenga cuidado de también interesarme en ver cómo puedo ayudar a los más desprotegidos, a los más necesitados. Amén, hermanos. Y lo otro dice, cuidarme de mantenerme limpio de las contaminaciones de este mundo. Así que no nada más es, yo quiero ser bueno y buena persona. Se trata también de mi vida interior. Porque si nuestra vida interior no cambia, nada de nuestro exterior va a cambiar. La palabra de Dios nos enseña esto para que nosotros podamos realmente vivir una vida de bendición. Servir al necesitado y una vida de santidad van juntos con la religión. No se trata nada más de hacer obras buenas. Ay, mira qué lindos son los hermanos, salen y regalan atole cuando hace tanto frío, y salen y le dan un taco allá a los demás, y salen y le dan comida, van y visitan a las cárceles y dan... No, nada más se trata de eso, se trata de mi santidad, mi vida limpia, amén, la pureza en mi vida, porque eso va a ser lo que va a hacer producir cosas que son buenas, no nada más porque yo quiero hacerlo, sino es parte de mi vida. Dios ama, amados hermanos, ese planeta. Dios ama a las gentes de este mundo. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que la maldad del mundo? E incluso Juan dice también que no debemos amar al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú no debes de amar a las gentes? Porque Dios no dice que amemos a todos. Y también la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí me dice que Juan, que yo no ame al mundo. Bueno, si usted va a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, usted va a encontrar que también Juan no solamente me dice que no me contamine con la maldad del mundo, también me dice que no ame al mundo. ¿Me está diciendo Dios que no, la Biblia, que no ame a las gentes? No. Juan, en este caso, y en el sentido en que él toma al mundo, está hablando de lo opuesto a los valores del cielo. Que el mundo alaba valores de los que hablé al principio del tema. Si espero no verlos cansado, pero para que tengan ustedes material en qué pensar. A esos valores del mundo es lo que Juan se refiere, que el mundo ama esos valores vanos, esos valores ficticios, esos valores inmorales, apartados de Dios, los ama. Y por eso es que dice Juan que no amemos las cosas que están en el mundo, ni amemos al mundo. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2, 15 en adelante. Dice, no améis al mundo. Es claro aquí la Biblia, amén. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y a qué se está refiriendo? A lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Son producción del mundo, producto del mundo. Pero hay algo más interesante también. El mundo pasa. Amén.
Sus deseos, en otras palabras, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, te puede fallar la religión, te pueden fallar los políticos, te pueden fallar la economía, te pueden fallar tus padres, te puede fallar la familia, podemos fallar en la iglesia, te puede fallar alguien, pero nunca la iglesia de Cristo, pero nunca Cristo Jesús. Porque en una ocasión leemos la palabra que de Dios que dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí está hablando de una asamblea, está hablando de una iglesia. 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros o en medio de ellos. Amén. Valoremos, hermanos, buscar la pureza de Dios. Valoremos seguir a Dios y sus enseñanzas. No se canse, hermano, no se fastidie de buscar lo bueno. Tampoco se canse de ver tanta maldad en este mundo. Ya llegará, de acuerdo a Apocalipsis que acabamos de leer, ¿verdad? Hace unos momentos, Apocalipsis 19. Ya llegará el momento en que Satanás será arrojado fuera también de este mundo. Ya llegará el momento en que Dios actuará. Pero por lo pronto, sigamos siendo fieles a los principios que hemos nosotros aceptado. Amados hermanos, el mundo no está interesado en Dios, el Creador. Al mundo no le interesa a Dios. ¿Por qué? Acabamos de ver aquí, no más. Los deseos de ellos son la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Cristo y su iglesia se mantiene firme en los principios. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entender? Que no podemos quejarnos del mundo en que vivimos. Cuando nosotros estemos aplaudiendo la inmoralidad, cuando nosotros veamos la corrupción y seamos parte de ella, cuando vemos la perversión y también la deseamos. No podemos amar al mundo de esta manera, hermanos. Cuando la Biblia menciona los deseos de la carne, ¿de qué está hablando? De inmoralidad. Y hoy la gente quieren ser inmorales y quieren ser parte de una iglesia. No se puede. De la iglesia de Cristo no, pueden ser parte de una religión. Pero de la iglesia de Cristo no. Porque la iglesia de Cristo requiere cambios en nuestra vida. Amén. Esto merece un amén, hermanos. Cambios en nuestra vida. Los deseos de los ojos. La codicia, amén. Porque pues, vemos, ¿verdad? Y codiciamos. Y eso, la codicia está hablando en todos los niveles. En todos los niveles. Ya sean sensuales, ya sean materiales de cosas, de carros, de casa, lo que vemos y queremos, los deseos inadecuados de los ojos, la vanagloria de la vida, que es la soberbia. La iglesia debe sostener los principios eternos de la Biblia. Ellos no pasan como el mundo pasa. Ellos son eternos. La religión no te cambia. En otras palabras, lo que tú hagas bueno no te cambia. Lo que haga tu religión, se supone que una religión debe ser algo bueno, no te va a cambiar. Voy a participar vamos a salir a dar de comer a los pobres, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a una campaña. No te cambia. No te va a cambiar con que tú vayas, con que tú participes. Y mucha gente solamente toma religión o toma la iglesia como si fuera una religión en la cual hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero esto sí, y hazlo y aquello otro y vivirás. No, amados hermanos, la religión no te cambia. ¿Te cambia? Cristo Jesús. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, cansados, yo os haré descansar, dice Cristo Jesús. Quien realmente te cambia y nos ha cambiado ha sido Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el único. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, entonces podrá nuestra religión tener sentido. Entonces, después de venir a Cristo Jesús, nuestra religión podrá realmente servir. Porque cuando hablamos de religión, vuelvo a repetirlo, estoy hablando de las prácticas, las acciones, la adoración, todo lo que yo hago. Eso es parte de mi religión.
de mis creencias, como son servir a los necesitados, cuidar mi vocabulario, entonces esto tendrá sentido. ¿Por qué? Porque yo no vengo buscando hacer estas cosas para cambiar. Yo vine de la manera correcta. ¿Cuál fue? Reconocí mi pecado y vine a Cristo Jesús para el perdón de Él. Y entonces Cristo Jesús me transformó, como dice la palabra de Dios. Hizo de mi habitación, ahora soy su templo y yo lo entiendo perfectamente, y por eso ahora me cuido y por eso ahora busco crecer cada día en mi relación personal con Dios. Yo no, voy a repetir lo que ya he repetido tantas veces, yo no vengo al templo, yo no vengo al culto para crecer espiritualmente. Yo no vengo a hacer cosas buenas para crecer espiritualmente. Lo hago porque voy creciendo en mi relación personal con Cristo Jesús. En otras palabras, eso viene de dentro de mí. Yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a servir a Dios porque se lo merece. Porque Él me amó primero. Amén. Pero cuando la gente toma la religión como algo que lo va a ayudar, hermanos, es un principio, está bien, y yo lo entiendo, todos necesitamos comenzar, pero solamente es un comienzo. No nos quedemos con la religión nada más. Amén. Vengamos a lo principal, abramos primero cuenta en el cielo. Y Dios cambiará nuestra vida. Yo me sorprendo a veces cuando la gente, bueno, hasta cierto punto, estaba un cristiano fue una televisora, y le están preguntando, y porque él habla de que pues, uno no va a decir, de acuerdo a la Biblia, dice la Biblia que no hay ninguno bueno en esa tierra. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y que venimos a Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que nosotros seamos la blanca paloma. Entonces él decía, somos pecadores. Y este señor, ¿cómo le llaman a los que están en la radio? El locutor, sí, está metido preguntándole, pero tú tienes tentaciones de sexo, ¿verdad? ¿Verdad que tú estás, o sea, tratando de hacerle sentir que como él era? Cosas muy diferentes, hermanos, que la gente nunca puede comprender el cambio que Dios hace en nuestra vida. El hecho que uno diga que se sabe uno que no es el santo, el limpio, el exento de pecado, pero eso no quiere decir que tenga uno que andarse enmugrando con los pecados que la humanidad hace, porque hay mucha diferencia. Esos hombres no entienden el cambio, la transformación que Dios hace en la vida, porque de nosotros mismos nunca vamos a cambiar, hermanos. El hombre podrá querer serle fiel a su mujer y todo, la mujer igual al hombre, pero mientras no viene a Cristo Jesús, siempre se le atraviesa algo. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Cristo cambia nuestras vidas. Hay diferencia, hermanos. Hay mucha diferencia. Es la diferencia de que nosotros estamos, mire, cuando venimos a Cristo Jesús, o sea, estamos así como el que está en la ¿qué sería la cuarta base? El bateador que está bateando. ¿Sí? Mi hermano, paz y puro bate, cualquier pensamiento que viene, cualquier tentación que viene. Y estamos, pues sí, será lo que sea, pero vámonos. A Cristo Jesús llegaron y lo tentó Satanás. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Batió aquello, lo echó fuera, vámonos. Hay mucha diferencia a las personas sí. Ellos sí lo toman y lo piensan, lo analizan y buscan, y al rato ahí están haciendo lo malo. Amén, hermanos. Es mucha diferencia. Y estas personas querían que este personaje, no me acuerdo su nombre, un cantante, que a fuerzas quería que le contestara que sí, que él sentía lo mismo. No, es que cuando vienes a Cristo Jesús cambia, y son cosas que no es en nuestra fuerza, pues la palabra de Dios no está en mí. Cuando dijo Pablo, es que yo de persona, como ser humano, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que no quiero hacer. Pero luego dice, pero doy gracias a Dios. Porque ahí ya estaba hablando de cuando Cristo entra al corazón de la persona. Entonces, para que no sea yo nada más un religioso, yo necesito venir a Cristo Jesús de la manera adecuada. Y la única manera adecuada, lo necesito como mi Salvador. Hermoso canto el último que cantaron nuestros hermanos, ¿verdad? Cristo Jesús murió, Él se levantó de la tumba, ahora nosotros tenemos victoria, somos unas nuevas criaturas por ese milagro precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es lo que la gente no valora.
Cree que lo pueden hacer solo sin Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Nada. Así que la religión no te cambia. Cristo te cambia. Y cuando recibes a Cristo Jesús, entonces podrás expresar una religión pura y sin mácula, limpia, buena, porque viene de una persona lavada con la sangre de Cristo. Marcos capítulo 7, y con esto termino, el versículo 20 dice, pero decía, pongan atención a esto, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Una persona sin Cristo está todo contaminado, todo pervertido, todo echado a perder. No puede haber pensamientos puros, limpios, y si los hay, no los puede lograr. No está en capacidad de hacerlo. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia. Cuando hablamos de lascivia, hablamos de desvergüenza, de libertinaje, lo que vemos hoy en día. Eso de que lo hacen los países del primer mundo, y por qué nosotros no. Desvergüenzas, libertinajes, la envidia, la maledicencia. Cuando hablamos de maledicencia, estamos hablando de esas maneras de hablar con difamación de las personas, esas que calumnian a las personas. De adentro de nuestro ser, de nuestro corazón, sale la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre nos libera, tenemos la oportunidad de ser los esposos que queremos ser, la familia que queremos ser, y lucharemos con Cristo Jesús al lado. Esta es la invitación para ti el día de hoy, para mí, a que continuemos. Esto es un asunto, nunca lo olvides, entre tú y Dios. No se trata de tu religión ni de la iglesia a la que tú asistes. Esto es tú y Dios. La iglesia tiene el trabajo de predicar el evangelio sin contaminación. Ese es nuestro trabajo. Aprender lo que Dios quiere, lo que Dios enseña, y enseñar lo que es sin contaminarlo. Ese es nuestro trabajo. Pero no hacerte dependiente de la religión. Cuando una iglesia trabaja en hacerte dependiente de ella, ya date por preso. Porque va a manipular tu vida, va a manipular tus acciones, y si no estás con ellos, si no estás a favor de lo que ellos dicen, estás contra ellos, y si estás contra ellos, estás en la guillotina. Una iglesia no está para eso. Una iglesia debe trabajar en predicar el evangelio sin contaminación, enseñarte a caminar. No es para llevarte toda la vida de la mano. Una iglesia está para enseñarte a caminar. Amén. Como leer la Biblia, preguntas que tú no entiendes, te va ayudando. En otras palabras, te va enseñando a mantenerte en tus pasitos, y cuando tú empiezas a dar pasos, vas a tener que dar pasos tú solo, y vas a empezar a caminar tú solo. Para eso está la iglesia. Una iglesia que te hace dependiente de ellos no es una iglesia que está trabajando honestamente. Porque mantener a las gentes con miedo, con temores, los mantienes en un cerco en el cual no se sienten libres, porque si tantito se salen de ahí, ya estás fuera, porque tú estás dejando la mejor iglesia de todos, la mamá de los pollitos, la mera esposa de Cristo, las demás todas son capillitas, ¿verdad? No, hermanos, no. Aprendamos a que cada uno de nosotros debemos trabajar personalmente. Es una relación entre tú y Dios. Amén. La religión es solo la expresión de tu interior, lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Y entonces tú vienes, cantas, sirves, evangelizas, le das a Dios gracias, oras, vienes con gusto. Es solamente la expresión de tu interior, de lo que Dios ya hizo en ti. Solo Cristo cambia nuestro interior, pero está en ti aprender a caminar con Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres hacer, hermano, hermana? Dios te bendiga. Dios te prospere. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios los guarde